Mira, el discurso me pareció realmente un discurso muy pobre en lo que tiene que ver con marcar las estrategias políticas futuras para el país. Me pareció un discurso lleno de resentimiento y de rencor, con un doble discurso hablando de cerrar la brecha, con un hostigamiento permanente hacia la gestión anterior. Y por el otro lado, creo que la mitad del tiempo le insumió en todas esos comentarios y acusaciones. Y por el otro lado, el resto del discurso me dieron la sensación que son más expresiones de deseo que un plan de gobierno, un proyecto económico que pueda acompañar a esas expresiones de deseo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el presidente anuncia ampliar la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, o universalizar la educación, que en realidad ya hay una ley que la universaliza, se puede hacer en el contexto de un país que funciona. No se puede hacer en un país casi pisando una hiperinflación, ya hoy, desde su asunción ahora, con un promedio de 6% mensual, con 3 meses estamos en 18%, con una inflación que en la medida en que no logren controlar el crecimiento del dólar, los precios acompañan en la Argentina indefectiblemente el dólar. Asumieron la gestión con un dólar a 9 y pico, hoy está a 15,95, ayer llegó a los 16,09. Me parece que ni siquiera los supuestos aliados a los que le transfirió fuertes riquezas de los sectores asalariados, como por ejemplo las exportadoras de materias primas, están acompañando la gestión, porque la realidad es que son voraces y no les importa si viene o no viene de su sector. Lo que les importa es hacer buenos negocios. O sea que hoy operan con un dólar casi a 16 pesos y eso se ve impactado en la canasta familiar. Tenemos aumentos a nivel nacional, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, de entre el 500 y el 700% en la energía eléctrica. Ya está confirmado que aquí en nuestra zona va a ser de alrededor del 110%, o sea que vos imaginate que un vecino que hoy cobra, por ejemplo, una asignación universal por hijo, que tiene un salario básico, por ejemplo, una mucama, que no llega a los 3.000 pesos y hoy paga 300 de luz, hoy la luz le lleva el 10% de su salario, va a pagar 600, le va a llevar el 20% de su salario. Ya esa mucama, esos 3.000 pesos que hoy no alcanzan, les está impactando con todo este proceso de devaluación, porque incluso los grandes supermercadistas, los distribuidores, los que manejan los precios en la Argentina, han sido abusivos una vez más. Entonces comenzaron en noviembre, por culpa del presidente que empezó a hablar de la liberación del cepo y del dólar, comenzaron a ajustar sus precios antes de que el dólar se empezara a acomodar. Digo, las promesas o las expresiones de deseo que tuvo durante la apertura de las sesiones se pueden hacer en un país ordenado. La verdad que yo tengo la sensación que todas las medidas hasta ahora tomadas han sido en beneficio de los poderosos de la Argentina, de las personas que siempre se han enriquecido, sobre todo con políticas liberales. Ha habido una tremenda transferencia de recursos de los asalariados, de los jubilados, de los planes de trabajo, de la asignación universal por hijo, hacia los que menos tienen. Levantó las retenciones a las exportaciones, menos a la soja, que lo va a hacer gradualmente, a la minería, a la industria, a las economías regionales, con el argumento de que de esa forma iba a reactivar las economías regionales. En realidad el problema de las economías regionales es que no tienen a quién venderle en el contexto de depresión económica que hay en el mundo. Me parece que está yendo en estos primeros 70 y pico, 80 días por el camino errado, por el camino de meter más presión sobre los que menos tienen y me parece que si no empieza a corregir sobre todo las políticas públicas referidas a la contención social, vamos a estar en serios problemas. En ese punto hubo un anuncio ruidoso, si se quiere, desde lo popular, que fue la quita del 21% para productos de la canasta básica y alguna ayuda sobre los sectores más vulnerables, cuya implementación estaría en estudio. Con respecto a eso, ¿qué opinión? Bueno, me parece bien que se devuelva parte del 21%.
esto sería solo para los planes sociales, como por ejemplo la asignación universal por hijo, pero vos con ese porcentaje no revertís las medidas que ya fueron tomadas. Hay un incremento en la canasta básica ya del 40%, sin contar que la inflación en el año se piensa que va a ser del 40%. Entre noviembre y ahora ya hubo un impacto en la canasta familiar del 40%. Te devuelven el 10 sobre eso, te devuelven el 10,5%. Así te devuelvan el 21%. ¿Cuánto van a aumentar la asignación universal por hijo para compensar el proceso devaluatorio que generó y el proceso inflacionario? Tendría que aumentar un 150, un 200% la asignación universal por hijo, las jubilaciones. Vos fijate que una de las promesas de campaña del presidente Macri fue arreglar el tema del impuesto a las ganancias. No solamente que no lo arregló, sino que incorporó al nuevo esquema a todos aquellos jubilados que ganen más de 18.000 pesos y a todas aquellas personas que en el año 2013 cobraban menos de 15.000 pesos, pero que ahora lo cobran más, también están siendo incorporadas. Van a salir del pago al impuesto a las ganancias 110.000 trabajadores, pero se incorporan 200.000, o sea que, y entre los 200.000 hay 110.000 jubilados. Entonces me parece que está tomando medidas que apuntan al corazón y al bolsillo de las personas que son más vulnerables y que no pueden jugar con que si tienen ahorro en dólares y el dólar le está dando más. Eso es para un pequeño sector de la Argentina, de los que siempre han sido privilegiados y que cuando podían ahorrar en dólar lo hacían de verdad, digamos, ¿no? El ahorro que puede tener un vecino común y corriente que pudo comprar algunos dólares durante estos años. Yo veo un panorama complejo en la medida en que no empiece a tomar decisiones que tengan que ver con compensar el desfasaje que se generó durante estos meses con la escalada del dólar, con la inflación y una de las últimas medidas que todavía no se ve impactada en el bolsillo del vecino, se va a empezar a ver el mes que viene, es el tarifazo en la electricidad, que a su vez va a repercutir en la góndola y en los productos, porque la mayoría de los productos necesitan de la energía eléctrica para ser elaborados. Va a repercutir en el agua, porque el agua se extrae con bombas eléctricas, y a su vez eso va a ser en abril, y en mayo empieza el aumento del gas. Entonces me parece que se vienen meses muy complejos en la medida que nuestro presidente no empiece a tomar acciones a favor de recuperar gran parte de ese poder adquisitivo que ha perdido el trabajador, el laburante argentino. Por el otro lado, hacer eso, tomar medidas económicas que compensen estos desfasajes, irían en contra de sus políticas de congelar la economía, porque justamente lo que quieren para bajar la inflación es que haya menos consumo. Si al trabajador le siguen dando lo que está perdiendo, el consumo no se va a bajar y ellos no van a lograr el objetivo que es enfriar la economía y bajar el déficit fiscal.